está dejando las salas de conciertos, no porque no le guste la música clásica, sino porque ese formato es demasiado estricto, no consigue relacionarse con él. Entonces es donde entramos los que creemos que el problema no es la música clásica, sino que el problema es que tenemos que buscar medios con los cuales la gente pueda encontrar elementos con los que sí se relaciona. Entonces lo que queremos, o en el caso mío, como con Post Classical Ensemble y otras muchas orquestas que hay en Estados Unidos y por todo el mundo, es que lo que tenemos que modificar para que la orquesta tenga esa vitalidad, porque la orquesta es un elemento importantísimo en una comunidad. Es decir, estas orquestas, vamos a ver, fíjense, las orquestas la primera orquesta que se conoce es la orquesta realmente la primera que se funda es la orquesta en Leipzig, en el Gewandhaus de Leipzig, que es de 1781, fíjese. Y es una orquesta que la crea la comunidad, porque evidentemente la música también en esa época era parte de unos círculos muy claros. Eran la realeza, los nobles, eran los que tenían sus músicos, a los que pagaban. Haydn, al que todos veneramos, era un sirviente de un rey, estaba al servicio de un rey y lo que hacía era escribir la música para la corte. Y de pronto le venía Federico y le decía: oye, que vienen mis primas de Holanda y les vamos a dar un chocolate esta tarde y tienes que escribir una serenata. Pues venga, Haydn ahí escribiendo su serenata, es decir, gracias a eso, él escribió 104 sinfonías y Bach escribió 400 cantatas, ¿no? Entonces, eso también, evidentemente, evoluciona en el siglo XIX. Los compositores, evidentemente, ya en el romanticismo tienen más autonomía, etc. En fin, lo que quiero decir es que la orquesta es una gran representación de la comunidad. Un gran director alemán que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, Theodor Thomas, que creó una orquesta con la que hacía turnés por todo Estados Unidos, decía que una orquesta es el mejor reflejo de la cultura de una comunidad. Y es verdad que la Orquesta Sinfónica de Boston es diferente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Filarmónica de Berlín. Todos reflejan un espíritu muy especial de cada ciudad. Y eso es algo que hay que mantener. Hay que mantenerlo. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es, no podemos darle, como directores de orquesta, como miembros de una orquesta, no podemos darle la espalda a la comunidad. Tenemos que buscar elementos que atraigan a esa comunidad. Si la comunidad ha evolucionado, tenemos que evolucionar con ella. Entonces, ¿qué elementos podemos traer? Le voy a poner un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, con Post Classical Ensemble, nos encanta el relacionar, el contextualizar nuestros programas con otras artes y con las humanidades, con las artes visuales, etc. Hicimos un programa magnífico hace años, que no pudimos hacer esta vez, también con Mahler, en el que nos centramos no solo en una obra entera, sino a lo mejor en una parte de una obra fascinante de Gustav Mahler, que fue la que refería nuestro cónsul el otro día, es la Canción de la Tierra. La Canción de la Tierra, el último movimiento, es una despedida. Entonces, la Canción de la Tierra es una obra que está inspirada, fíjense qué cosas, en poemas chinos de la dinastía Tang, estamos hablando de hace 5.000 millones de años, en una traducción al alemán del francés que leyó Gustav Mahler. Entonces, a nosotros lo que nos pareció muy interesante es, ¿por qué no exploramos la componente oriental de esta obra? Es decir, ¿qué hay de oriental en Mahler? Había dos elementos que eran fascinantes. Uno es la componente oriental de la obra, es decir, de la inspiración, y el otro elemento es que era una canción de despedida. Es más, es la última obra que escribió Mahler, era su despedida. Entonces, nos pareció que esos dos elementos eran muy interesantes. Entonces, ¿cómo iniciamos el concierto? Pues encontramos una canción de despedida que tocó un músico en un instrumento chino maravilloso, que es el violín chino, que se llama el erhu, de precisamente hace 5.000 años. Así empezó el concierto, con música tradicional china de la dinastía Tang.
leímos los poemas en los que se inspiró Mahler en chino. Luego encargamos a un compositor chino-americano que escribiera una obra respuesta a Mahler, es decir, con la misma instrumentación, cómo él respondería a la despedida. Hicimos esa obra y luego finalmente interpretamos la obra de Mahler. Es decir, buscar elementos que son exteriores a la música, que complementan la música tremendamente y hacen precisamente la audición mucho más interesante, y enriquecedora. Para aquellos que adoran Gustav Mahler, pues tuvimos un coloquio después y había gente que decía, verdaderamente está por primera vez he entendido lo que había detrás de esto, después de haber tenido toda la experiencia, ¿no? Entonces, claro, hubo mucha gente que vino nada más a escuchar los instrumentos tradicionales chinos. Había gente que venía a escuchar la poesía y se encontraron con todo lo demás, ¿no? Es decir, en el fondo, lo de siempre, ¿no? Imaginación. Es decir, yo creo que tenemos que reaccionar porque la orquesta es algo absolutamente intrínseco de una comunidad. Hay nacionalidades en las cuales la ópera es tiene una componente muy fuerte, como en Italia, como en Alemania, pero en general la orquesta es algo, son como los coros, es algo que forma parte muy importante de una comunidad. Así que nada, estamos en esa lucha de conseguir que las orquestas se renueven, siguen vitales, Así que nada, lo que necesitamos es que vengan ustedes a los conciertos, por supuesto. Bueno, pues no sé, ¿tienen ustedes alguna pregunta sobre la dirección? ¿Les ha quedado un poco más claro ya para qué valemos los directores o no? Embajador, cuéntanos. Muchas gracias. Hombre, bueno, faltaría más. No, la verdad es que surgen muchas cosas, pero dos o tres cosas. Primero, es evidente que Toscanini tocaba Beethoven completamente diferente de cómo lo tocaba Furtwängler, ¿no? ¿Cuál es el Beethoven verdad? Me vas a decir que todos son verdad, pero en el fondo, claro, está la partitura, pero al final producen efectos radicalmente diferentes. Segundo, me imagino también que en la dirección hay un momento histórico en donde la dirección es necesaria, porque antes, digamos, me imagino que antes de Bach la dirección no era necesaria, es decir, había melodía y ritmo, pero nada más, ¿no? Es decir, que es todo el fenómeno romántico cuando empiezas digamos, a manifestar sentimientos y eso cómo funciona. Y tercero, volviendo al siglo XIX, que al fin y al cabo es, como bien dices, cuando empieza todo, ¿qué diferencia hay de una interpretación de Beethoven? Naturalmente no has oído las que hacía Berlioz, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre la orquesta del 19 tocando Beethoven y la orquesta del 21 tocando Beethoven? Bueno, nos quedamos hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Qué bien. No, es una broma. Bueno, efectivamente, ¿cuál es el verdadero Beethoven? ¿Cuál es el verdadero Shakespeare? Es decir, una de las magias de la música y el teatro es que no existe en ningún lado. Es decir, la partitura en sí refleja cosas, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, es decir, yo te voy a dar mi impresión personal, embajador. Yo creo que el artista tiene que ser respetuoso, pero también tiene que ser irreverente. Porque si tú no... Voy a decir una barbaridad. Cuando yo dirijo una obra es como si la hubiera compuesto yo. Es decir, yo me tengo que adueñar completamente de la obra para poder hacerla, porque si no soy un espectador. Entonces, claro, evidentemente yo intento, en lo más posible, reflejar lo que está escrito. Como saben ustedes, hay marcas, lo que llamamos las marcas metronómicas, en los compositores dan, el metrónomo este famoso dice, bueno, pues y los compositores dan unas ayuditas, sí. Pero en el fondo eso tampoco significa nada. Es decir, si hacemos una sinfonía de Beethoven en el Kennedy Center y la hacemos en Strathmore, va a sonar completamente diferente. Y los tempos tienen que ser distintos, porque las acústicas son diferentes. Es decir, solo ya el elemento acústico es fundamental. Entonces yo, como director,
me lo planteo de esa manera, es decir, yo intento respetarlo. Es decir, evidentemente yo no voy a cambiar ni una sola nota de la partitura, pero una indicación adagio o allegro, pues como decía mi maestro decía, que lo aprendió de Furtwängler, le preguntó Celibidache a Furtwängler una pregunta muy similar, le dijo, maestro, ¿esto cómo suena? ¿No? Es decir, ¿cómo hacemos esto? Y Furtwängler le dijo, pues depende de cómo suene. Es una respuesta maravillosa, es la esencia de la música, es decir, depende de cómo suene. Si tienes una orquesta muy virtuosa, espectacular, en la que todo suena junto, pues a lo mejor lo vamos a hacer más rápido, porque va a ser perfecto. Si a lo mejor tenemos una orquesta un poco menos sincronizada, pero en el cual los metales son muy fuertes y esto está, pues a lo mejor hay que hacer el tempo más reducido. En esta sala que es sequísima, lo más rápido posible. En una sala que reverbera, pues hay que relajar los tempos también, ¿no? Es decir, yo creo que eso es una pregunta esencial, es decir, ¿cuál es Beethoven? Yo te respondo como ese compromiso personal. Es decir, por un lado la reverencia y por otro lado la irreverencia. Respecto a la orquesta sinfónica, efectivamente, como les había comentado antes, en el fondo la necesidad del director es esa. En la época barroca, evidentemente, no había falta, todos se orientaban. En el fondo, el director es un orientador, orienta dónde están las prioridades. El que estaba aquí en el cémbalo, pues decía, a ver, tú estás tarde, pum. Pero claro, si la orquesta empieza a crecer, que es el siglo XIX, ya no hay manera de controlar aquello. Entonces hace falta alguien, que es esa característica que hablábamos antes, no toca un instrumento, es decir, toda su función es escuchar y puede controlar. Y luego la otra pregunta, perdóname, ¿Cómo suenan las orquestas ahora? Exacto. Bueno, claro. Bueno, evidentemente las orquestas cada vez suenan más fuerte, porque los instrumentos son más poderosos. Es decir, en la época de Berlioz, las cuerdas de los violines eran de piel de gato y ahora son metálicas. Eran cuerdas de tripa, de piel de gato, de tripa de gato, piel de gato, pobre gato. Bueno, pobre gato de todas formas. De tripa de gato. Entonces, claro, la resonancia y el sonido no era tan fuerte. Las trompas, los trombones y las trompetas eran muchísimo más delicados, las flautas eran de madera, los oboes no tenían ese sonido tan fuerte. Entonces, claro, las orquestas suenan mucho más fuertes. Fundamentalmente, esa es la diferencia. El sonido es, bueno, ahora, como saben ustedes, desde hace 25 o 30 años ha habido un movimiento muy fuerte de volver a los instrumentos originales, y esa sería, ¿cómo suena diferente la orquesta de, por ejemplo, las orquestas que dije de Harnoncourt o John Eliot Gardiner? Un sonido mucho más mellow, ¿no? Como decimos aquí. Una orquesta sinfónica actual con eso suena, vamos, si Beethoven escuchara su 9ª sinfonía ahora mismo, se la quitaba la sordera, pero de lo fuerte que sonaba la orquesta. Es decir, las orquestas suenan tremendamente fuertes en comparación con el pasado, porque los instrumentos han evolucionado. Y además la técnica también. Los instrumentistas también han estudiado y han evolucionado y consiguen mucho más sonido. ¿Es más rápido? Perdón, quiero continuar un poco con la reflexión que ha hecho Javier sobre el papel del compositor y del director, que realmente, claro, a mí personalmente me fascina el compositor, claro, realmente, ¿no? Es el héroe. O sea, es un fenómeno, el tío que puede hacer, que puede, ¿no?, tener esa capacidad, ¿no?, de ver, de componer para un instrumento, para otro, y de mezclar todos esos sonidos, ¿no?, que es verdaderamente fascinante. Claro, entonces, el director, por supuesto, y comprendo lo que tú dices, tienes que considerarte el compositor y tienes que meterte en ese papel como si la obra fuera tuya, porque ahí es donde vas a dar la medida de tu calidad y de tu arte, ¿no? Pero, en fin, es curioso, me parece, es decir, pregunto,
¿puede una orquesta buenísima tocar sola, sin director, por ejemplo? Es capaz. Sí. Es decir, no es por desmerecer el papel, pero realmente es posible. O puede también, claro, un mal director cargarse totalmente la obra y confundir completamente a los directores, a los miembros de la orquesta. ¿Puede una buena orquesta salvar un mal director? Bueno, ese es un poco, ¿no? Seguir reflexionando un poco entre el compositor y el director de orquesta y la relación entre ambos. Y luego una breve pregunta sobre España, tu experiencia, ¿cómo ves ahora la música en España? ¿Cómo la veías cuando estabas allí? ¿Cómo crees que ha cambiado en estos años? ¿Y cuál sería, en fin, tu comparación o qué reflexión harías entre cómo está la música en España y cómo está aquí en Estados Unidos? Coincido contigo plenamente, embajador, en que el héroe es el compositor. El héroe es el compositor. O sea, eso es lo que es fascinante. O sea, que a un señor se le ocurran esas cosas y sea capaz de plasmarlas. Nosotros somos unos currantes. Es decir, nosotros lo que estamos ahí es para hacerlo lo mejor posible. Y yo creo que, en el fondo, lo que hay que ser es muy sincero. Es decir, y la sinceridad, pues, hay que comprometerse con ello. Por eso decía esa barbaridad de que cuando yo dirijo una obra es como si la hubiera yo compuesto. O sea, no puedo aspirar a decir semejante barbaridad. Lo que quiero es que entendáis que yo, si no estás si no estás comprometido con la obra, eres un espectador de la obra, que también se puede hacer eso, ¿no? Es decir, hay mucha gente que toca como un espectador desde fuera. Bueno, mi personalidad no me lo impide. A ver. No, pero había otra... sí, bueno, vamos a ver. Eso es, claro, ahí sí que me has tirado de la lengua. Dios mío. Efectivamente, las orquestas, sobre todo orquestas como estas que hemos escuchado, vamos a ver, tengo aquí apuntadas las fechas. Fíjense que es muy interesante que las orquestas americanas tienen la misma edad que las orquestas europeas. El fenómeno sinfónico en Estados Unidos empieza, en algunos casos, antes que en Europa. Es muy interesante la orquesta porque claro, también es muy lógico, la comunidad americana es muy fuerte, inmediatamente quiere organizar cosas, entonces se van a sorprender. Pero este dato yo lo sabía, pero no sabía las fechas. La Orquesta Filarmónica de Viena se funda en 1870. La Orquesta Filarmónica de Nueva York se funda en 1842. 30 años antes casi. Y la Orquesta Filarmónica de Boston se funda 18 años después de la de 1881, después de la Orquesta Filarmónica de Viena. Entonces, les voy a contar, yo creo, una anécdota, te resuelvo lo que me acabas de decir. Cuando yo estaba estudiando en Múnich con este genio que era Celibidache, vino a la Orquesta Filarmónica de Berlín con un director famosísimo, cuyo nombre no voy a decir, famosísimo. Y el primer fagot de la orquesta era un fagotista, yo creo que ya no está en la orquesta, italiano magnífico, espectacular. Y un gran amigo mío, director, era también fagotista y había estudiado con él en la Academia Karajan en Berlín. Total, que fuimos a cenar y tal. Bueno, en fin, ya después de las cervezas, etcétera, en Múnich, yo le pregunto a este fagotista, digo, oye, ¿cómo ha sido trabajar con este señor? Me dice, mira, no lo sé, hemos hecho la versión de Karajan. O sea, la orquesta tiene una inercia de 100 años. Es decir, la Orquesta Filarmónica de Berlín tiene casi 200 años, no tanto, no, pero 150 sí que tiene. Es decir, ponemos un chimpancé delante de la Orquesta Sinfónica de Boston y la orquesta toca. Pero ahora voy a decir también otra cosa, que es para mí la gran sabiduría de trabajar con Celibidache, yo por eso me siento, como se puede imaginar, tremendamente orgulloso de ser heredero de esta tradición germana que viene de Furtwängler, pasa por Celibidache. Celibidache decía algo que para mí es la clave de todo, que decía, el sonido no es música. El sonido, bajo determinadas condiciones, puede ser música. Es decir, que una orquesta toque junta, afinada, no quiere decir que aquello sea música, sino que es sonido maravilloso. Es decir, la música es
conseguir esa tensión maravillosa que ha escrito el compositor en la partitura, conseguir sacarla adelante, es decir, conseguir toda esa unidad. El hecho de que 100 personas toquen juntos, de entrada ya es un milagro, y es espectacular, pero, y ahí es donde están los grandes maestros, es decir, estos grandes maestros pasaban del estadio de solo sonido, pasaban al estadio de la música. Para terminar con lo que me pregunta, embajador, ¿sabes qué pasa? Que, sí, nos tenemos que ir ya. En España, yo la última vez que he dirigido ha sido el año 2000. Este verano voy a dirigir, estáis invitados todos, en el Festival de Pollensa, en Mallorca. Yo he seguido el proceso, me da muchísimo orgullo ver que nuestra gente joven ha mejorado muchísimo, ha habido muchísima gente que ha salido fuera, que ha vuelto, es decir, el panorama musical, yo creo que ya en España ser músico no es como ser torero en Finlandia, que es cuando yo me fui en el año 85. Ahora he estado leyendo que hay una lucha con que el título universitario, que el título de música sea universitario. Pero es que ¿cómo no va a serlo? Es decir, que en cualquier país del mundo, un músico, la música forma parte de la universidad. Pero en fin, yo creo que, como todo, nuestro país ha evolucionado muchísimo y en la música, bueno, no hay más que ver las orquestas. Yo cuando me fui en el 65 había 5 orquestas sinfónicas en España, verdaderamente profesionales, y ahora hay 29, y muy buenas, que yo he dirigido, antes de venirme para acá, muchas, que son de primerísimo nivel, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que hablábamos antes de las orquestas, ¿cómo mantenemos eso, no? ¿Cómo las mantenemos? Pues la comunidad, es formar parte de la comunidad para que la comunidad sienta que es algo esencial, ¿no?, en la cultura Bueno, nos vamos porque si no... Yo quería hacer una pregunta que no quiero perder la ocasión, y es la siguiente. El estado de empatía, que es lo que yo apuntaba antes, que consigue todo buen director con una buena orquesta para verdaderamente recrear a través de la orquesta el concepto y la idea que él tiene, el director, de lo que está interpretando la partitura. ¿Cómo se logra este estado mágico? Porque es mágico, como el que yo lo observé en el día de tus Abschiedsgesang. Entonces, ¿cómo se logra esto? Yo solamente quiero saber, me gustaría, si es posible, a lo mejor te pongo un aprieto, es indescriptible el método. Bueno, yo creo, vamos a ver, cada director tiene su personalidad, evidentemente, claro, de todo lo que han dicho todos estos músicos, a mí lo que me parece más fascinante de todo es lo que habla el timbalero de Furtwängler, ¿no? Es decir, o sea, que una persona con su propia personalidad sea capaz de producir esa empatía entre todos, ¿no? Claro, bueno, pues es la combinación de muchas cosas. Hay que estar muy bien preparado. Yo siempre he dicho que el verdadero poder está en el conocimiento. Es decir, lo primero, en fin, todos los que ustedes que dan clases, en el fondo dirigir una orquesta es lo mismo que dar una clase. Lo mismo, porque además, incluso yo diría que de parvularios, ¿sí? Porque siempre, cuando llega, bueno, yo ahora ya tengo canas, pero cuando empezaba siempre había uno que, maestro, aquí el fa sostenido Es decir, siempre hay uno que te está tirando del... Bueno, pero el conocimiento es lo que te da esa... Y la experiencia. Las canas imponen mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos que han hecho ustedes un esfuerzo en un día tan poco apetecible, pero bueno, como hacíamos cuando éramos jóvenes, había eso que a mí me fascinaban los cines que ponía... local totalmente refrigerado. Entonces se verían 2 ositos. Entonces la verdad es que aquí, ¿verdad?, en esta casa maravillosa con la que nos recibe nuestro cónsul, además totalmente refrigerados, está muy bien. Muchísimas gracias y espero verles pronto, ya sea en los conciertos o tomando unos choricitos por aquí.